aparecer a la tercera semana, pero va a ser menos rugoso que antes. Y ahora, en cuanto al útero, el útero y el endometrio, desde el punto de vista ecográfico, vuelven a su tamaño no gestacional alrededor de la 8ª semana después del parto. En cuanto a la involución uterina, inmediatamente después del alumbramiento, el útero va a llegar a la mitad de la distancia entre el ombligo y la sínfisis del pubis. Pero en las horas siguientes asciende y alcanza el nivel del ombligo, como se ve aquí, que es el primer día, y aproximadamente se le va a considerar que tiene una gestación, bueno, que se parece a lo que es una gestación de 20 semanas y va a pesar, bueno, va a tener un peso de 1 kilogramo. Pasando la semana del puerperio inmediato, el útero tiene el tamaño de una gestante de 12 semanas y su fondo se va a poder palpar por encima del pubis y va a pesar alrededor de 500 gramos. Al final de la segunda semana, ya va a ser un órgano intrapélvico y su peso alrededor va a ser de 350 gramos. Y para la sexta semana, su tamaño ya es casi igual al del útero no gestante y va a tener un peso de unos 100 gramos. Después de la salida de la placenta, van a continuar las contracciones uterinas y estas pueden llegar a ser muy intensas. Estas contracciones pues son esenciales para la hemostasia porque van a comprimir los vasos sanguíneos del lecho placentario y así van a lograr su obliteración. Encontré que pueden distinguirse 3 tipos de contracciones uterinas durante el puerperio, que son, la primera pues son las contracciones permanentes o de retraso uterina, y estas van a ocurrir en las primeras horas del puerperio inmediato y clínicamente se van a detectar al palpar el útero en el hipogastrio y su consistencia del hipogastrio va a ser dura y firme. Las segundas van a ser las contracciones rítmicas o espontáneas y estas se van a superponer a la contracción permanente y a estas se les ha denominado como entuertos. Y estas también ocurren durante el puerperio inmediato y en los primeros días del puerperio inmediato. Durante las primeras 24 horas posparto, estas contracciones van a ser regulares, y coordinadas, y ya posteriormente pues van a disminuir su intensidad y frecuencia. Clínicamente encontré que son más evidentes en las multíparas que en las nulíparas y también son menos dolorosas por no producir dilatación del cérvix uterino y tampoco producen estiramiento del suelo pélvico. Y ya por último, el tercer tipo, que son las contracciones inducidas. Y estas contracciones encontré que se van a producir durante todo el puerperio mientras exista la lactancia. ¿Por qué? Porque estas se producen como una respuesta a la succión del reflejo mama hipotálamo hipófisis. Y pues esto va a ser la liberación de la oxitocina por la hipófisis posterior. Ahora, en cuanto a la decidua y la regeneración endometrial, pues aproximadamente entre el segundo o tercer día después del parto, la decidua restante se va a diferenciar en 2 capas, lo que es la capa superficial, que se va a volver necrótica, y se va a desprender en lo que a futuro serán los loquios, que en un momento les explico eso. Y por el contrario, la capa basal adyacente al miometrio va a permanecer intacta y va a ser la fuente de un nuevo endometrio. También encontré que la regeneración endometrial suele ser rápida, excepto en el sitio placentario, porque normalmente dentro de una semana más o menos, la superficie libre quedará cubierta por el epitelio. Ahora sí, pasando a los loquios, pues al principio del puerperio, el desprendimiento del tejido disudal da como resultado una secreción vaginal de cantidad variable y a esta secreción se le va a denominar loquios. Va a contener en su mayoría eritrocitos, decidua necrótica, como ya les había comentado, y células epiteliales, bacterias, sangre y restos de tejido de granulación. Y para esto también existen tipos de loquios. El primero es el loquio rubra, que sería este rojito. Estos se van a dar durante los 3 primeros días después del parto porque hay sangre suficiente para colorearlo de rojo. Van a contener una mezcla de sangre fresca y decidua necrótica. Los segundos van a ser los loquios serosa o serohemático
y estos se van a desprender después del tercer o cuarto día hasta el 15º día. Los loquios se tornan progresivamente de color pálido, pasan de un rojo como brillosito a un pálido, y estos contienen menos sangre y más exudado, como son leucocitos, visida necrótica, grasa y moco. Y ya por último, los loquios alba o blancos se van a dar a partir del 10º o 15º día y se van a tornar de un blanco amarillo porque va a haber una mezcla de leucocitos con células epiteliales, colesterol, grasa, moco, y estas van a tener un contenido reducido de líquido. Para la quinta semana, eh, se dice que va a cesar totalmente la expulsión de los lócleos. Es una duración promedio de toda esta secreción de los lócleos. Ahora, pasando a los cambios en el sistema urinario, pues en el posparto inmediato, el tono de la vejiga va a estar disminuido y va a poder existir una menor sensibilidad, mayor capacidad vesical y sobre todo una sobredistensión de la vejiga con una posible incontinencia por el rebosamiento y un vaciamiento incompleto de la misma vejiga. En cuanto a los uréteres y la pelvis renales, se van a encontrar dilatados e hipotónicos y se normalizan en un plazo de 3 a 6 semanas o también se dice que dentro de 8 a 12 semanas. Y ya por último, la tasa de filtración glomerular persiste alta durante lo que es la primera semana del puerperio y ya durante los primeros 4 o 5 días después del parto se va a producir un incremento de la diuresis, que son de hasta 3 litros al día. Ya después del parto, en cuanto sale el producto, se va a producir una pérdida media de 5 kilogramos y ya luego, durante el puerperio, se baja nuevamente unos 4 kilogramos. Y ya tras 6 meses después del parto, la mujer se va a aproximar al peso que tenía antes de comenzar su embarazo. Y ahora los cambios metabólicos, pues los niveles séricos de colesterol y triglicéridos van a descender en las primeras 24 horas del puerperio. También van a alcanzar sus cifras pregestacionales entre la 7ª y la 8ª semana postparto. También por su parte la glucemia basal y postprandial va a disminuir en el puerperio, principalmente en lo que son los 3 primeros días. Y por este motivo, las mujeres que son diabéticas, pues van a disminuir sus requerimientos de insulina en estos días. Y también los niveles séricos de fosfatasa alcalina hepática van a disminuir hasta alcanzar las cifras que tenía la mujer antes del embarazo, y esto aproximadamente se da alrededor de la tercera semana postparto. Ahora, en cuanto a los cambios hematológicos y hemodinámicos, durante la gestación se produce un aumento del volumen sanguíneo que alcanza los 5 a 6 litros y este volumen se va a normalizar alrededor de la tercera semana postparto. También por la pérdida de sangre en el parto, en lo que es el puerperio se produce una reticulocitosis que llega a ser máxima en el 4º día postparto. Y también por el estrés del parto se produce una leucocitosis que se va a juntar con la leucocitosis relativa del embarazo y hace que cifras de 25,000 leucocitos pues sea considerada normal. Los niveles séricos de hierro van a descender por la eritropoyesis y algo de cuidado es que por la excesiva activación de los factores de coagulación y aumento del número de paquetas, junto con la inmovilización de sepsis o traumatismo del parto, puede aumentar el riesgo de complicaciones tromboembólicas. Y pasando ahora a los cambios endocrinos, pues los niveles séricos de las hormonas van a descender rápidamente ya después del alumbramiento. Lo que es el lactógeno placentario ya va a ser indetectable al finalizar el primer día del puerperio, y la hormona gonadotropina coriónica humana, va a descender a menos de 1000 miliunidades sobre mililitro en 72 horas y a la semana postparto aproximadamente va a alcanzar los 100 miliunidades sobre mililitro entre lo que es el 11 y ya para lo que es entre el 11º y el 16º día
pues ya se negativizan. Y por otra parte, los cambios que se producen en los niveles de estrógeno en el plasma dependen totalmente de la lactancia materna. Yo encontré que si no se produce la lactancia, los niveles de estrógeno pues no alcanzarán los niveles foliculares hasta lo que es la tercera semana después del parto. Y en cuanto a los niveles de progesterona, yo encontré que van a disminuir muy rápido después del parto y van a alcanzar los niveles menores al cuarto día del puerperio. Y ya por último, los niveles séricos de lo que es la hormona foliculoestimulante y la hormona luteinizante, pues se van a encontrar muy disminuidos entre lo que es el 10º y el 12º día posparto. Y esto yo también encontré que va a estar condicionado por la lactancia, porque si no se produce la lactancia, los niveles ascienden hasta alcanzar los propios de la fase folicular en la tercera semana posparto. Y también se va a producir una secreción pulsátil de la hormona luteinizante durante el sueño. Y ya si por el contrario se produce la lactancia materna, los niveles de gonadotropina se van a encontrar disminuidos por la inhibición de la secreción de la hormona liberadora de gonadotropina. Y para la primera menstruación ya posparto, perdón, pues el final del puerperio tardío va a coincidir con la aparición de la primera menstruación y esto se da aproximadamente en la sexta semana. Generalmente la primera menstruación va a ser anovulatoria, pero igual va a estar condicionado por la lactancia, porque en aquellas mujeres que estén lactando, pues existe una tendencia a ovular antes de tener la primera menstruación. Y ahora, pasando a la asistencia en el puerperio, pues la atención en el puerperio inmediato, para empezar, debe existir un mantenimiento de la puerpera en una sala dedicada a la atención posparto, y aquí debe de estar de 1 a 2 horas mínimo. También se debe de tener un mantenimiento de la vía intravenosa, por si algo se complica, pues rápidamente por ahí pasar medicamentos. Y los signos y síntomas que se deben controlar, siempre, 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 va a ser el nivel de conciencia. Las constantes que siempre vamos a tener en cuenta son la tensión arterial, el pulso y la temperatura. La temperatura, porque se puede dar una complicación, que es la fiebre puerperal. También la altura y el tono uterino, la valoración de hemorragia genital, y es muy importante revisar si hay sangrado, porque puede existir otra complicación, que es el sangrado puerperal. También vamos a estar revisando lo que es la diuresis, que haya presencia de globo vesical. Si se realizó la episiotomía, pues hay que ver el estado de la episiotomía, si hay hematomas, si hay dolor o si hay sangrado. Y ya una vez que transcurre el tiempo recomendado y si la evolución pues ha sido favorable, pues se procede al traslado de la madre y de recién nacido a la planta. Ya estando en la planta, pues una vez ya que pase, se debe vigilar lo siguiente, lo que es el estado general, tanto físico como psiquiátrico de la mamá, los signos vitales, al menos cada 12 horas, el estado de la episiotomía, lo mismo, si hay presencia de hematomas o signos de infección, dolor, y dentro de los normales que yo encontré, pues son los propios de los entuertos, que les comenté que son las contracciones, y molestias de la episiotomía. También, ¿cómo va la involución uterina? Y debe de existir que si hay, es muy importante el diagnóstico de la subinvolución uterina. ¿Cómo va la involución? ¿Si va correctamente o cómo está? Si va mal, pues algunas de las causas puede ser el parto precipitado o prolongado, un parto gemelar o un producto macrosómico. También hay que revisar las características de los loquios en cuanto a cantidad, color y olor. Una micción espontánea, porque la primera micción se debe de realizar antes de las primeras 6 o 8 horas tras el parto, y si esto no se produce, pues es importante proceder a un sondaje vesical. También hay que estar revisando las extremidades inferiores, porque como les comentaba, pues el puerperio es una etapa con riesgo tromboembólico, y esto siempre se debe de estar evaluando, y también la presencia del síndrome varicoso y posibles antecedentes de la madre. Y también es muy importante inspeccionar las mamas para evitar mastitis
y se evaluará dentro de las mamas lo que es la presencia de grietas y signos inflamatorios. Y la atención en el porperio tardío, pues lo que siempre es, se evitará las relaciones sexuales durante todo el periodo de sangrado